Muy bien, vamos a abrir la Biblia en el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículo 31. Estaba el Señor allí hablándole, como lo hacía habitualmente, a las multitudes. Y ahí les estaba hablando acerca del Espíritu Santo y lo que era la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ellos lo acusaban al Señor que echaba fuera a los demonios porque Él mismo era un demonio. Y Él les hablaba de la casa dividida, que una casa dividida no podía permanecer en pie y demás. Pero mientras Él enseñaba cosas tan claras, dice el versículo 31, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Qué tema, no? ¿Qué tema? ¿Qué tema? A veces creo que malinterpretado, otras creo que exagerado, porque la familia es la familia y hay que amar a la familia. Amén. No justifica esto para no amar a la familia. Se ama a la familia. Pero de la iglesia, de los hermanos, también habla el Señor como la familia. Mis hermanos, mi madre, en la iglesia. Uno lo puede interpretar de otra manera y decir: bueno, no, mi familia no sirve para nada, no la quiero ni ver porque no tienen temor del Señor, no, por aquello, miles de excusas. No, es tu familia por la que tenés que orar y velar. Y la familia de la fe es la familia también. Mis hermanos. Es notorio porque el Señor hizo notar la diferencia. La buscaba a la madre, con la que él no tenía ningún problema, y los hermanos con los que tampoco tenía problemas. Y te buscan tus hermanos. El Señor, con lo que dijo, no inhabilitó su relación con su madre y sus hermanos, sino que la amplió con los que le estaban escuchando y quienes hacen la voluntad del Padre. Amén. Por eso la familia en el Señor es tan numerosa, es tan numerosa. Y uno tiene que valorarla a rajatablas. Cuando encontramos un hermano en la fe, valorarlo a rajatablas. Nos ocurrió algo, una hermana de la iglesia recibe un mensaje de texto de una gente creyente de otro lugar y que estaba viviendo una situación compleja en el materno infantil, con un pequeñito hijo internado, muy delicado. Y ahí es donde la familia de la fe se activa, porque es un hermano que aún no lo conocemos, pero que necesita de las oraciones de la iglesia y de esa cobertura espiritual que entre nosotros mismos nos damos.
Claro, siempre habrá vivos, siempre habrá vivos. La cantidad de veces que vino gente y tocó, mire, yo soy de Rosario y vengo para que me den el dinero para el pasaje de micro para mi esposa, para mi hija. ¿Sabes las veces que nos pasó? Y a veces tenés que decir que no, porque te das cuenta que no son hermanos, que son vivos a veces. No nos ha pasado una vez, nos pasó muchas veces. Y muchas veces metimos la mano en el bolsillo y otras veces no. Unas veces tuvimos discernimiento y otras veces no. Pero, ay, no se asusten, perdonen. Pero ese discernimiento que se necesita, ese discernimiento que lo da el Señor, pero sí las Escrituras me hablan de mi hermano como mi mamá, mi hermano, mi primo, familiar bien cercano. ¿Amén? ¿Te animás a bendecir al que está al lado tuyo? ¿Cómo le dirías a tu hermano? Tremendo, tremendo, qué importante, qué importante. En el libro de Gálatas, en el capítulo 6, versículo 9, dice el apóstol Pablo: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y ahí el apóstol Pablo de nuevo vuelve a hablar, ya no de la familia natural, de la que uno tiene que bendecir siempre, sino que habla ahora de la familia espiritual. Y dice, no nos cansemos de hacer el bien, siempre, porque a su tiempo segaremos lo que vamos sembrando. Por eso es tan importante estar atento a lo que va ocurriendo dentro de la iglesia, en distintas facetas. En la faceta espiritual, si uno está flojito, bueno, poder ayudarlo. En la faceta económico, si está con dificultades, poder ayudarlo. Pero ahora digo la otra cara de la moneda, la importancia de nuestra fidelidad al Señor, para no estar siempre demandando, para no estar pidiendo siempre, sino la importancia también de ser generosos, cuando tengo que ser generoso. Que se puede bendecir a otros y se bendice a otros. Por eso Pablo habla de la familia de la fe. Una de las cosas que caracteriza la iglesia evangélica es que normalmente uno se congrega en un lugar y crece en ese lugar y nos conocemos. Nos ayudamos, nos bendecimos, oramos unos por los otros, estamos atentos. Che, fulano no vino, mengano no vino, ¿cómo estará? Le mando un mensaje de texto, se lo llama, ¿cómo estás? ¿Te puedo ayudar en algo? En otras organizaciones, por ejemplo la Iglesia Católica, normalmente la gente va a un lugar o va a otro y es lo mismo y no hay trato a veces en esas mismas congregaciones. ¿Por qué? Porque falta esa familiaridad que estaba en el Antiguo Testamento, que estaba en el Nuevo Testamento, en el tiempo del Señor y en el tiempo de los apóstoles. Una comunión que no debe perderse, sino que debe incrementarse todavía más. ¿Por qué? Porque me importa la vida de mi hermano, me importa la vida de mi hermana. No vamos a solucionarle el problema a todos. Es más, hay personas que por ahí no le podemos solucionar nada. ¿Por qué? Porque hay cuestiones que son espirituales y que solo el Señor las puede hacer. Sí, es importante que mi hermano, mi hermana pueda sentir el calor de mi oración, de tu oración,
en el día malo que les hablaba días pasados. Que en el día malo, aquel que el Señor llamó, estos son mi madre y mis hermanos, los que hacen la voluntad del Padre, puedan sentir el calor espiritual de toda la iglesia. Amén. En el día malo. En el día bueno, también que sientan nuestro calor. Ahora, el 7 de julio, tendremos una ceremonia, una boda acá. Se nos casan Víctor y Delia. Les vamos a dar la bendición. Y bueno, van a sentir todo nuestro afecto. Amén. Ese día vamos a venir, vamos a comprar entre todos un lunch, la vamos a pasar bien, pero eso no será lo importante, será lo importante la bendición que le daremos, pero también todo eso que es un tiempo de coinonía será importante y es importante que ellos puedan sentir el calor de la iglesia. Amén. Hay otra faceta que es la que yo quiero hacer un poquito de énfasis. Y tiene relación con el apóstol Pablo y con hermanos de la iglesia que estaban cerca del apóstol Pablo. Miren lo que dice en Colosenses capítulo 4, versículo 14. Muy breve, manda ya en el cierre un saludo el apóstol Pablo a los hermanos y les dice: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Guarde este nombre, Demas. Demas. Demas fue un hombre que se convirtió en la cárcel con Pablo. Luego él se transforma en un seguidor de Cristo y sale de la prisión. Y era una persona que lo acompañaba, el apóstol Pablo, a todos lados. Imagínense, iba a ver a unos, iba a ver a otros, y siempre aparecía en un rinconcito. Les mandamos saludos y a ustedes los saluda, en este caso Lucas y Demas. Era alguien que iba. Levantaba las manos en los cultos, seguramente, oraba. Pablo sabía algo que tenía claro, el apóstol Pablo era la predicación del Evangelio. Él tenía claro lo que era la conversión, tenía claro lo que era el arrepentimiento, tenía claro lo que era el bautismo, lo que era el bautismo del Espíritu Santo, tenía claro lo que eran los dones, tenía claro lo que era la obra misionera, tenía claro todo el apóstol Pablo. Sin embargo, miren en Filemón, en el único capítulo que tiene, capítulo 1, dice el apóstol Pablo: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas, otra vez, y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Todos colaboradores. La familia, los hermanos y la madre. Estos son mis hermanos, los que hacen la voluntad del Padre. Pero miren lo que le dice Pablo a Timoteo en la segunda carta, segunda de Timoteo 4:9. Procura venir pronto a verme. Dice, y miren qué triste lo que dice: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Pero miren las vueltas de la vida. A este Marcos, el apóstol Pablo lo había dejado.
no lo había llevado en un viaje, porque había unas diferencias. Pero volviendo a Demas, muchas veces me puse a meditar en situaciones como estas. Demas, que andaba con el apóstol Pablo, porque no es que Demas iba de un lado para otro con Abel Gilmartin o con Santiago Gilmartin o con Juan de los Palotes. Él era el apóstol Pablo. Sin embargo, el día que tuvo que dejarlo, lo dejó. No era por ausencia de unción, se habrá dado cuenta, era el apóstol Pablo. No era porque la palabra no era clara, él era el apóstol Pablo. No era porque el apóstol no conocía la presencia de Dios. Simplemente era que Demas dio un paso al costado. ¿Será por esto que el Señor tantas veces cuando habló, Él decía que el que persevera hasta el fin, dice, será salvo? Qué importante que es esto de considerar la iglesia como la familia y de perseverar. A mí no me preocupa cuando alguien se va de la iglesia y va a otra congregación, porque sigue en otra congregación. A mí me preocupa cuando las personas dejan una congregación y no se congregan en ningún lado. No lo puedo entender. No lo puedo creer. No puedo dudar de su conversión, porque es una cuestión entre el Señor y cada uno. ¿Pero qué es? Tiene que ser tan fuerte lo que nos pasa con el Señor, que nada nos tiene que mover, que aún la situación más adversa no me puede mover. Me puede zarandear, claro. Por eso el Señor se lo hizo saber a Pedro cuando le dijo, mirá que han pedido para zarandearte. ¿Qué es la zaranda? La zaranda estaba el trigo y el trigo se ponía en una bandeja con un filtro y se tiraba para arriba para que el viento limpie el trigo. Y volvía a caer el trigo en ese paño y era tirado para arriba y el viento lo limpiaba y volvía a caer el trigo y se limpiaba de esa manera. Y lo que el Señor le dice a Pedro, te han pedido para zarandearte. Y querido, no estás ajeno, ni lo estoy. Consideremos a los hermanos como la familia. Siempre. Pero sepamos que cualquiera de nosotros le puede pasar algo como esto. Por eso el apóstol Pablo también afirmó y dijo, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Tenga cuidado. No señalando, ni siquiera juzgando, aunque también lo tengo que decir con pinzas, porque cuando Pablo tuvo que hablar de Demas, le dice a Timoteo, mirá, mandámelo a Marcos que me es de ayuda, porque aquel se fue a aquel lugar a hacer la obra, el otro allá, y Demas se fue amando más este mundo. Yo leía un comentario muy fuerte acerca de esta situación, y dice, un compañero de Pablo durante su primer encarcelamiento romano, el hombre que abandonó a su amigo. Esto parece ser un indicio de que este nativo de Tesalónica no fue completamente confiable, incluso cuando estaba cerca de Pablo. Que abandonó a Pablo por situaciones del mundo.
Es asombroso como un estudiante de anatomía comparada puede construir una estructura desconocida, conjunto de uno o dos huesos conocidos. De la misma manera podemos esbozar el carácter de Demas, de las pocas referencias a él en la galería de retratos de la Biblia. Antes de conocer a Pablo, podemos imaginarlo como un hombre agradable, joven, sin vicio particular. El material de su personaje no tenía en alquiler en la misma nada. Quería vivir con Pablo y morir con él, y tener un trono y un halo entre los santos mártires. Sin embargo, cuando Demas se acerca a la gran capital del mundo de aquel entonces, en compañía de los prisioneros del Señor, Pablo, Epafras, él era un prisionero y poco a poco fue amando al mundo. Y da un concepto que era el mundo que estaba en aquel entonces. Y dice este estudioso: había un mundo gay, había glamour, y Demas se rindió a ese encanto. Qué fuerte. Era un hombre que había estado al lado del apóstol. Esto tiene que servir solo para darnos cuenta que tenemos que estar más firmes que nunca en estos tiempos y amarnos. Hay a veces como una cuestión de indiferencia. Yo me doy cuenta cuando yo mando al grupo que tenemos de WhatsApp, que es un grupo de difusión donde suelo mandar las predicaciones o algún anuncio, y a veces de algunos hermanos ningún retorno tengo. Por ahí alguno lo escuchará ahora y dirá: che, un retorno. Porque hay como indiferencia. Porque no termina de ser la iglesia algo importante, no termina de ser la iglesia como la familia, sino que es un lugar donde voy cada tanto, bueno, estoy. Cuando necesito que oren por mí, pido oración. Y tiene que haber algo adentro que moviliza. Yo les confieso, a mí me aflige mucho, muchos hermanos que sé que no van a ningún lado y que me comunico: necesitas algo, querés hablar, estoy a tu disposición. Días pasados les mandé un mensaje a uno y dice: estamos bien. Entonces le digo: che, pero hace una bocha que no venís. No, pero estamos re bien. Perdonen que yo les diga, lo va a escuchar más de uno esto. ¿Cómo hacemos para estar bien si no nos congregamos en ningún lado? Posiblemente Pablo, si hubiese tenido las redes que hoy nosotros tenemos, le hubiese escrito a Demas y le hubiese dicho: Demas, ¿cómo estás? Hace rato que no sé nada de vos. Y Demas le hubiese dicho: estoy genial, estoy bárbaro. Solo para que lo piense, solo para que lo medite, solo para saber que si estamos firmes, tratemos de no caer.
Y si estamos firmes, tratemos de ayudar al que está débil. Tengamos claro el concepto de familia, de la fe. Y si hace mucho que no vengo, que pueda dar señales de vida, que podamos ayudar al que está pasando necesidad, pero el que pasa necesidad a la vez sepa que puede colaborar en la iglesia y con la iglesia, para que podamos ayudar a la vez a los que tienen mucha necesidad. Una iglesia presente, que nos hacemos cargo de situaciones espirituales también, porque somos un factor de cambio, porque queremos bendecir a la sociedad, porque queremos bendecir a nuestros hermanos, porque queremos glorificar el nombre de Dios, porque queremos estar rodeados de adoradores, que es lo que Dios busca, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, no entretenedores. No queremos entretener a alguien como si fuésemos bufones, sino que anhelamos que la gente pueda conocer al Señor y que pueda haber lazos tan fuertes con el Señor que nada ni nadie hace tambalear nuestra fe. Solo porque amamos a Dios. Y si nos toca lo que le tocó vivir a una hermana de nuestra iglesia con gente que ni conoce para ir a verlas al hospital, qué maravilla que el amor de Dios se pueda manifestar de esa manera. Esto es lo que le pasó a una hermana, con gente de otra ciudad. Terminó esa gente en nuestra ciudad donde no está su iglesia. Aparentemente no está su iglesia porque apareció nuestra hermana y comenzó a bendecirlos. Qué lindo. Yo bendigo la vida de mi hermana, bendigo toda la iglesia. Ustedes son mi madre, ustedes son mis hermanos, mis hermanas. Yo soy tu hermano, que tengo la bendición de ser tu pastor también, bendición para mí, la dicha de poder ser tu pastor. Pero soy tu hermano y vos sos mi hermana y mi hermana. Ocupemos el lugar que Dios nos ha dado. Y si de todos los ejemplos que di, me quedo con el de Marcos, con el que Pablo tuvo una gran disputa, una gran pelea, lo dejó en un lugar, pero después a Timoteo él termina diciendo que venga Marcos, que me es de mucha bendición y de mucha utilidad.